Durante el siguiente video iremos analizando cada una de las partes que comprenden el análisis de un edificio según el arquitecto Bernard Tschumi, las cuales son el contexto, el concepto y el contenido del mismo en su condición original y en su estado actual. El kiosco morisco. Hablar del kiosco morisco es hablar de un icono representativo de una de las colonias más importantes y tradicionales de la Ciudad de México. Esta colonia es Santa María la Ribera, la cual cuenta con un gran valor arquitectónico e histórico para la ciudad. La misma colonia nos va narrando al pasar del tiempo el recorrer sus calles y también el cómo ha ido evolucionando según la época en la que se busca el contexto. En la parte central de esta colonia se encuentra la Alameda Santa María la Ribera, localizada exactamente en el cruce de la calle Dr. Alch y el Salvador Díaz Mirón, misma que alberga el kiosco morisco. El origen etimológico de la palabra kiosco proviene del vocablo árabe kusk, que significa pabellón o templete de estilo oriental, abierto generalmente hacia todos lados, que se construye en los jardines para descansar, tomar el fresco o recrear la vista. Es muy importante mencionar que en nuestro país los kioscos juegan un papel importante en todas las plazas públicas, pues hasta la más humilde de nuestras poblaciones cuenta con orgullo su kiosco particular. Otra de las cosas que podemos mencionar son los materiales de los que pueden estar hechos los kioscos, que llegan a ser muy variados. Por ejemplo, pueden estar hechos de madera, concreto, tabique, piedra, hierro, teja o hasta lámina, por lo que al final se acoplan invaluablemente a su forma, tamaño y estilo. La palabra morisco deriva de la palabra moro, que hace referencia a aquellos musulmanes que fueron catolizados en España, provenientes de Oriente, aunque en la época se usaban con frecuencia otras denominaciones como la de mudéjar, sarraceno y cristiano nuevo, o más específicamente cristiano nuevo de moro, para diferenciarlos de los judíos bautizados, que también eran cristianos nuevos. El kiosco morisco fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola en el año de 1884 y fue fundido en la ciudad de Pittsburgh, en el condado de Allegheny, en el estado de Pensilvania, dado que el ingeniero sostenía una relación amistosa con el dueño de las grandes fundaciones de los Estados Unidos, Andrés Carnegie. Contexto. El terreno donde se encuentra la colonia Santa María la Ribera fue desecada hacia el año de 1545. También se crearon los terrenos que albergarían posteriormente las colonias Guerrero, Buenavista y San Rafael. Pero esto no sucedió sino hasta que transcurrieran 300 años después, cuando la capital presentó su primera expansión significativa. A mitad del siglo XIX nace la colonia Santa María la Ribera, producto del fraccionado de los terrenos de la familia Flores, que habían adquirido dichos terrenos con la finalidad de construir una colonia moderna y vender las casas habitación, por lo que se volvió un fraccionamiento exclusivo inspirado en la arquitectura y traza francesas. Los grupos más poderosos y privilegiados, como los que eran los capitalistas nacionales y extranjeros, los miembros de la vieja aristocracia y los nuevos ricos, dieron a este movimiento un impulso decisivo al desarrollo nacional y se crearon barrios elegantes y cosmopolitas, alcanzando así sus caracteres sociales y habituales, y finalmente se dieron a alcanzar cierto grado de densidad demográfica y constructiva. Su característica arquitectónica y urbanística se manifiesta y continúa en el periodo revolucionario en los primeros años de la década de los 30 de este siglo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la colonia Santa María la Ribera se transformó en un barrio popular, como consecuencia del surgimiento de nuevas colonias en otras partes de la ciudad, al igual que la construcción de edificios empleados en departamentos en el barrio. Con el auge de la televisión, los teatros y el cine del barrio perdieron progresivamente su público y fueron demolidos por consecuencia los cines Rivoli y Majestic, para construir un estacionamiento y un centro comercial. Luego del terremoto del 85, la colonia acogió nuevos residentes damnificados de otras zonas de la ciudad. Pero no por esto dejó de estar llena de peculiaridades
pues dentro de los residentes de dicha colonia existen varios personajes emblemáticos en la cultura popular mexicana, como lo son el destacado pintor Dr. Atl, Gerardo Murillo, el inspirado compositor José Alfredo Jiménez, al cual le decían Fello, catalogado como el hombre más sencillo que uno se pueda imaginar, el gran escritor Mariano Azuela, o Francisco Gabilondo Soler, Cricri, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que para el año 2010 el kiosco Morisco y la Alameda de Santa María se encontraban en un deplorable estado, debido a la repiña de las autoridades delegacionales y a la falta del interés tanto de la INA como de la INBA, que permitieron que varios elementos de la Alameda hayan sido hurtados debido a una obra de remodelación totalmente innecesaria, que no hizo sino más que servir de pretexto para fines desconocidos. Elementos como las bancas del Porfiriato, marcadas con el año de 1910 en conmemoración del centenario de la independencia, las lámparas del estilo Art Nouveau, el mosaico de las fuentes, la herrería de las jardineras, botes de basura, entre otros elementos han desaparecido, además de que el kiosco lucía en un estado de abandono debido al retiro de su piso de mármol, graffiti y otras acciones indignas de un monumento histórico. Concepto. El concepto que tiene el kiosco morisco es un tanto complejo, pues al hablar de arquitectura morisca en México surgen muchas posturas y cuestiones. ¿Existe realmente una presencia morisca en México o son simples ráfagas de aire oriental llegadas a este país en los veleros de la conquista? Y si existe, ¿cómo enfocar su estudio? En otras palabras, ¿qué estudiar? ¿La identidad morisca en México o la aportación morisca a la identidad mexicana? Evidentemente no se puede abordar el tema de la presencia o supuesta presencia de los moriscos en México sin evocar algunos pasajes decisivos de su historia inmediata, todavía en su país de origen, sobre todo los ocurridos después de la caída de Granada. Pero aquí nos enfocaremos a las características arquitectónicas del propio estilo, sin abundar en su origen histórico. Dentro de la arquitectura árabe podemos considerar construcciones religiosas, mezquitas y tumbas o turbes, y construcciones civiles, palacios o alcázares, colegios o medersas, hoteles del desierto o caravasares, y locales de negocios o bazares. Rica en recursos, la arquitectura árabe es pintoresca y brillante. Sus elementos decorativos realizados en piedra y maderas se complementaron con mosaicos vidriados, yesos, hierros, alfombras y tapices. Amantes de las formas geométricas, hábiles en la estilización de hojas y flores, estudiosos de su sistema de escritura y numeración, sus artistas enriquecieron de modo evidente el arte de la decoración con este estilo que les es propio y cuyas obras conocemos con el nombre de arabescos. Los arquitectos emplearon por lo general cúpulas sobre pechinas, de proceso persa, rompieron la monotonía del edificio con elegantes torrecillas y vanos para puertas y ventanas con arcos de distinto tipo, peraltados, en herradura, lobulados, festoneados y en ojiva. Figura arquitectónica formada por dos arcos iguales que se cortan en la parte superior, de donde toman también el nombre de arcos quebrados. El kiosco morisco muestra su planta de forma octogonal y mediante una corta escalinata se llega al pórtico de acceso formado por 3 arcos. La entrada del kiosco se encuentra apoyada en 44 esbeltas columnas metálicas exteriores y 8 interiores. Estas últimas soportan además una bella cúpula de cristal rematada con un señorial águila elaborada en bronce. El filigrana de su decoración morisca, realizada en fierro fundido al igual que todo el conjunto, es una de las características que lo hacen único en su género. Una de las características más importantes de este kiosco es que es totalmente desmontable. Contenido. El kiosco fue originalmente construido como un pabellón para albergar la representación de México en la Exposición Internacional de la Nueva Orleans en el año 1884, que se llevó a cabo en la antigua plantación de Faucher-de-Sierre, una de las más bellas de Luisiana. El pabellón de la representación mexicana en ese evento llamó poderosamente la atención. Prueba de ello fue un artículo que apareció en el Cuvier Stats Tunis.
gracias a su característica capacidad desarmable, fue posible llevarlo también a la Feria Mundial de París en el año de 1889. Tras haber cumplido su cometido, la estructura fue traída de nuevo a México a principios del siglo XX y fue instalada en el costado sur de la Alameda Central, enfrente del ex convento de Corpus Christi. Durante el tiempo que permaneció en este lugar, el kiosco morisco fue sede de los sorteos de la Lotería Nacional, viéndose un tanto raro debido a que en este entonces cubrieron sus costados con cristales. Posteriormente, durante las fiestas del centenario con el presidente Porfirio Díaz, mandó erigir un monumento en este sitio, el hemiciclo a Juárez. Por tal razón, y en respuesta a una petición por parte de los colonos del nuevo fraccionamiento Santa María la Ribera, el kiosco fue trasladado a su ubicación actual, donde es ahora el centro de reunión de la comunidad y orgullo de esa colonia, dándole un gran valor que ha alimentado numerosos mitos alrededor de esta construcción, mismos que van desde la afirmación de que el kiosco fue donado por un jeque árabe hasta la asociación del kiosco con aspectos astrológicos y mágicos, debido a su planta octagonal y al gran número de decoraciones geométricas que tiene. Lo cierto es que este espacio destaca por ser una construcción única en su tipo en la ciudad, junto con la Alameda de Santa María, que fue el primer jardín público establecido extramuros de la ciudad. Sus senderos amplios y rectilíneos se acompañan de 4 fuentes octagonales que originalmente estaban revestidas de azulejos. Hoy día, el kiosco se encuentra remodelado y restaurado. Se cambiaron varias piezas de herrería y se consiguió una colección completa de más de 2000 tornillos de diferentes formas y tamaños con base en el diseño original. Por los daños en las piezas de cantera, se colocaron 3 injertos de hierro tanto en escaleras como en la base. También se retiraron focos fundidos o robados en el pasado para colocar nuevos, así como también tapas del piso, todo con base en el diseño original. Se pretende como segunda fase la recuperación de la Alameda de Santa María la Ribera, en donde colocarán jardineras, rehabilitarán el arbolado, pintarán y cambiarán bancas y también adoquines, entre otras obras. Este espacio es un espacio que se destaca por ser una construcción única en su tipo dentro de la ciudad. El kiosco a la fecha es un excelente punto de reunión y convivencia para todas las personas que viven dentro de la zona. Además, en el kiosco se realizan varias actividades que van desde conciertos de orquesta de cámara, bandas populares, performance, ya que su tamaño es bastante grande y amplio, para hacer incluso hasta reuniones vecinales o bailes de salón que llegan a concentrarse en su interior. Todas las actividades que se realizan en ese espacio dan a este lugar una gran vitalidad, misma que se ha conservado desde hace más de 100 años. Este pabellón es un punto indispensable para los turistas y amantes de la Ciudad de México, pues es único en el mundo, sin contar los múltiples locales circundantes al mismo que crearon una estrecha relación entre el pasado y el presente, creciendo conjuntamente conforme al pasar del tiempo. Conclusiones. Relación, contexto, contenido. El contexto actual trabaja en reciprocidad total con el contenido del kiosco, pues al ser un lugar turístico recientemente remodelado atrae a muchos visitantes que después de realizar su visita pueden acceder a alguno de los locales comerciales de la zona. Del mismo modo que se le presta de nueva cuenta atención a una colonia tan importante que se encontraba olvidada y al intento de retomar su gloria ayuda al kiosco. Relación, concepto, contenido. El concepto con respecto al contenido es también de reciprocidad, pues una vez más se vuelve a ocupar el kiosco para lo que fue hecho, y esto es albergar diferentes tipos de eventos que serán con fines de exposición pública, tal y como se hizo en la exposición de 1884. Hoy día también se puede mostrar material en su interior para exposiciones contemporáneas. Relación, concepto, contexto. En este aspecto podríamos nombrar 2 contextos, por así decirlo. El interior, que sería referente solo a la Alameda, y el exterior, que comprendería toda la extensión de la colonia. Basándonos en esta consideración, podemos decir que el concepto morisco del kiosco se encuentra en armonía con la Alameda, por lo que tendrían una relación recíproca, pues el trazo de la misma y la ornamentación que se encuentra en ella juegan con el estilo del kiosco. Sin embargo, si nos alejamos podemos encontrar total indiferencia, pues ya son muy pocos los edificios, construcciones y casas que se realizaron junto con la colocación del kiosco, por lo que ya no se apoyan mutuamente, sino que cada cual está por su lado en un mismo terreno, el estilo de las nuevas construcciones y comercios y el kiosco.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí.